para dar inicio a nuestro conversatorio titulado Logros y retos del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos, que al mismo dará inicio la presidenta Sofía Velasco Becerra. Es un gusto estar aquí con ustedes en este evento tan importante. Quiero agradecer a mi amigo, al Procurador de Derechos Humanos de este estado, por haberme invitado a conversar un rato aquí con ustedes en este tema tan importante que se titula Logros y retos del sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. Es un tema que, bueno, nos puede llevar aquí varias horas a hablar del mismo, pero voy a tratar de hacer puntualmente algunos logros y retos que tenemos en este sistema. Decirles que, bueno, un poco si hacemos historia, el sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos surge con la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en junio de 1990. 2 años después que se modifica nuevamente la Constitución, donde ya se crean los organismos públicos de derechos humanos. Casi en todo el país son comisiones estatales de derechos humanos, aquí, bueno, es Procuraduría, y bueno, por eso es que englobo como organismos públicos de derechos humanos. Con el surgimiento de las comisiones, entonces es como ya podemos ver que se consolida este sistema de protección no jurisdiccional. Ya ahorita nos acaba de explicar el doctor que, bueno, hay todo un sistema judicial, ¿verdad?, de protección a derechos, pero nosotros estamos en esta parte de ser no jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que no somos un tribunal y que nuestros procedimientos deben ser más breves y más sencillos, más ágiles, sin tantos formalismos, para que podamos también defender y proteger los derechos humanos. Al tiempo que uno de los grandes logros que tiene este sistema, me parece, es que por primera vez, cuando surgen las comisiones de derechos humanos, los organismos públicos de derechos humanos, se empieza a hablar de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué van a hacer estos organismos públicos? Causó, déjenme decirles, en su momento, muchos de aquí son muy jóvenes y esto pues seguramente no lo recuerdan, pero los que sí nos tocó vivir esa época, había mucho conflicto incluso con el Poder Judicial, porque sentían que se les iba a invadir funciones. Decían, ¿para qué comisiones o organismos protectores de derechos humanos si ya tenemos el juicio de amparo? ¿Qué van a hacer esas comisiones? Al tiempo se vio cuál era el camino que nosotros teníamos que recorrer, ¿sí?, y que nada invadía las funciones como no lo hace al juicio de amparo. Por primera vez entonces se colocó también en la agenda nacional los derechos humanos, se empezó a hablar del tema, ¿sí?, y nosotros a la vez tuvimos esta tarea, esta responsabilidad de ser los promotores de este cambio cultural. Nos toca entonces difundir los derechos humanos. Es una actividad que tenemos cotidianamente todos los organismos públicos de derechos humanos. Lo hicimos en su momento, en el arranque inicial en los 90s, ¿verdad?, cuando apenas empezábamos a abrir brecha en el tema, y es algo que hemos seguido haciendo. ¿Por qué? Porque no terminamos, porque los derechos humanos son progresivos, porque es necesario seguir capacitando a las y los servidores públicos y a todas las personas sobre sus derechos humanos. Debo decirles además que nosotros, nuestro país, en este sistema Ombudsman, somos los únicos que tienen esta función de promoción de los derechos humanos. Hay otros sistemas en el mundo que no lo tienen, tienen únicamente la parte de defensa. Nosotros no, tenemos la parte de difusión, de capacitación de los derechos humanos, y eso también nos hace un sistema muy particular en comparación con los otros del mundo. Entonces, bueno, nosotros aquí vemos también que al tiempo de que nosotros vamos difundiendo qué son los derechos humanos,
van surgiendo también diversas organizaciones de la sociedad civil que también se dedican al tema. Y no es que no existieran antes de las creaciones de las comisiones, ya estaban ahí y había organizaciones muy serias y que ahorita se convierten sin duda alguna en un aliado estratégico para los organismos públicos de derechos humanos, porque son también quienes junto con nosotros van marcando la agenda en temas de derechos humanos en nuestros estados. Tenemos como seguramente también habrá aquí, organizaciones de la sociedad civil que trabajan distintos temas de desaparecidos, de personas con discapacidad, de mujeres, de la comunidad LGBTI, y que sin duda alguna ahorita que hemos hecho una fuerte alianza nos permiten seguir impulsando estos temas en el Congreso primeramente o en los congresos estatales, pero también en la sociedad. Entonces, el estar trabajando de la mano con estas organizaciones de la sociedad civil, yo lo veo también como uno de los logros que hemos tenido los organismos públicos de derechos humanos. Bueno, de ahí, de los inicios, que estoy hablando de los 90, 92, quisiera, y que es una gran reforma en el país en el tema de derechos humanos, quisiera que diéramos un salto histórico muy importante hasta ubicarnos a la reforma constitucional del 2011. Esta reforma es de gran trascendencia. Me parece que la podemos ubicar como la segunda más importante en materia de derechos humanos. Después de la creación de la CNDH y de las comisiones locales, esta reforma de junio del 2011, donde se reforman 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en particular aquí, para el tema que nos ocupa, quisiera referirme en particular a uno de ellos, que es el artículo 102, apartado B de la Constitución, el cual dota de autonomía a los organismos públicos de derechos humanos. Esto es un gran logro, fíjense, estamos hablando del 2011, de cuando se crea la CNDH y luego hasta 2011. Para esta fecha, para junio del 2011, ya algunas comisiones como la CNDH en 1999, o la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en ese entonces, ya tenían autonomía. ¿Qué significa la autonomía? Bueno, pues que no pertenecen a ninguno de los tres poderes, ¿sí? Y que es muy importante, es como el eje central en el cual deben girar todas las actividades de las comisiones o de los organismos públicos de derechos humanos. Por eso me parece que para hablar de autonomía no es nada más tener autonomía en la ley o en un papel. La autonomía, y hace rato era algo que conversábamos con el procurador, es aplicarla todos los días, ¿sí? Ser independiente todos los días con las acciones que nos toca realizar a los titulares de estos organismos. Estamos hablando de una autonomía presupuestaria, de gestión, donde tengamos los elementos materiales, técnicos, humanos, para poder llevar a cabo todas nuestras funciones sin que estemos supeditados a ninguno de los tres poderes. Porque luego de repente para los organismos autónomos es un poco difícil, si no contamos sobre todo con el presupuesto, poder realizar todas nuestras funciones. Y en ese sentido, déjenme comentarles que en el caso particular de Nuevo León, por ejemplo, y seguramente también en otros estados, de repente han surgido muchos consejos, que el Consejo de la Secretaría de Salud, que el Consejo del Instituto Estatal de las Mujeres, hablo de Nuevo León, que el Consejo de la Secretaría de Educación, donde ponen a las comisiones de derechos humanos o a los organismos públicos de derechos humanos como si fuéramos parte de la administración pública local, estatal. Y de repente pretenden como asignarnos tareas también, ¿no? De repente yo recibo correos donde me dicen es que tienes que hacer esto para tal fecha y lo tienes que entregar. Y no es así. Nosotros, por supuesto, que tenemos el mejor ánimo de colaborar en todos los temas,
porque nos parece que los temas que se están discutiendo en esos consejos son importantes, donde deben tener una visión de derechos humanos y donde nosotros podemos aportar. Sin embargo, siempre respetando esa autonomía. Su servidora llegó a la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León en 2016 y ya muchos de estos consejos estaban establecidos por ley, pero los que ahora se han estado emitiendo desde que estoy al frente, bueno, pues ya no he permitido que nos pongan como parte de la administración, sino como invitados permanentes, y eso hace una diferencia y es parte también de la autonomía. Siguiendo con esta reforma del 2011 y en particular del artículo 102, me parece que también se reforma el procedimiento para que nosotros seamos designados. ¿Cómo somos designados? Ya se habla de un procedimiento que ya no está sujeto al Poder Ejecutivo, sino a través de una consulta pública donde intervienen organizaciones de la sociedad civil, otros actores también, iniciativa privada. Y me parece que eso es muy importante porque entonces ya nos desmarca de lo que siempre o en algún momento se nos cuestionó por depender, o al menos en el nombramiento, del Poder Ejecutivo. Muchas comisiones antes del 2011 ya también tenían esta manera de designar a sus titulares. En el caso de Nuevo León, a partir de mi nombramiento ya se hizo a través de una consulta pública, de una convocatoria pública abierta. Hasta donde tengo entendido, creo que ya todos los estados en el país tenemos esta manera de poder participar o de ser designados por los congresos locales, lo cual también nos abona a nosotros en el tema que estoy hablando de la autonomía. Bueno, otro logro que me parece importante destacar es que las comisiones, los organismos públicos de derechos humanos, estamos en una federación mexicana de organismos públicos de derechos humanos, donde podemos articular estrategias comunes, ¿sí?, sobre temas y problemáticas comunes que tenemos en todo el país, como el tema de los migrantes, por ejemplo, o la Guardia Nacional. Y bueno, ¿qué más prueba de esa coordinación? Pues esta mesa, ¿verdad?, donde también ante problemáticas comunes o temas comunes, bueno, nos llamamos y nos apoyamos siempre para dar el mejor servicio y velar por los derechos humanos de todas las personas en nuestras entidades. En cuestión de retos, bueno, como retos me parece que también tenemos diversos y muy variados en muchas temáticas. Sin embargo, hay uno que me gustaría destacar porque creo que lo hemos utilizado poco o relativamente poco los organismos públicos de derechos humanos, y se refiere a promover acciones de inconstitucionalidad. En el 2006 se modificó la fracción 2 del artículo 105 de la Constitución para permitir que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como los organismos públicos locales de derechos humanos pudiéramos promover ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad cuando consideremos que las leyes que se están emitiendo en nuestros congresos están en conflicto o violan la Constitución Federal. Es una forma muy importante que nosotros tenemos como mecanismo de defensa, porque podemos participar en tener o en mantener la supremacía constitucional, ¿sí?, que no se vulnere. En el caso de Nuevo León, por ejemplo, desde que estoy al frente, que en el 2016, hemos promovido 2 acciones de inconstitucionalidad. Una, el mes pasado, que ha sido muy polémica por una reforma al artículo 1 de la Constitución que habla de proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La comisión, nosotros consideramos que había ahí colisión con otros derechos y elevamos el asunto ante la Suprema Corte para que sea ella finalmente la que resuelva. Es un gran reto promover estas acciones
porque implican que pueda haber presiones de diversos actores políticos o de otros grupos, ¿no? Sin embargo, aquí lo destacable me parece es que nosotros tenemos que ir abonando en esas acciones para proteger los derechos humanos de todas las personas. Otra acción que promovimos se trata de temas electorales, en la cuestión de paridad en las alcaldías, para que se promovieran, para que participaran hombres y mujeres por igual, y bueno, fue algo que al final sí se logró. Y bueno, por cuestión de tiempo, para también propiciar el diálogo con mis compañeros, hasta aquí lo dejamos en un primer momento. Gracias. Muchas gracias, Sofía. Bueno, antes que nada voy a tratar de que no me saquen las tarjetas amarillas, rojas y que salga expulsado aquí del tiempo. Realmente creo que el tiempo es muy corto para poder platicar todo el trabajo que dentro de los distintos organismos no jurisdiccionales protectores de derechos humanos hemos transitado a lo largo ya de los 90 a la fecha, que sin lugar a duda es un mecanismo transversal de la línea vertical de los distintos poderes públicos con la finalidad de ser garantes de la dignidad y del respeto de las personas. Pero sí quisiera iniciar agradeciendo la solidaridad, el trabajo en conjunto de mi compañera, la presidenta de la Comisión de Nuevo León, así mismo como del doctor Gumersindo García Morelos, la doctora Roca, que el día de hoy vamos a estar aquí hablando de temas ricos, importantes, trascendentes, con la finalidad de que las personas que estamos hoy, me da mucho gusto ver, son rostros conocidos, rostros que trabajamos día con día, personal que se está profesionalizando en la tarea de implementar la seguridad pública, que hoy en día es un tema prioritario a nivel nacional. Creo que todos somos aliados, todos queremos un país seguro, un país donde la paz y la tranquilidad reine y podamos salir de casa, regresar a casa, que nuestra familia, que es lo más importante, esté a salvo y nuestro patrimonio. Y sí, retomando la participación del doctor Gumersindo, que hablaba del sistema jurisdiccional, ahora la no jurisdiccional, y dando continuidad a los logros del sistema y del trabajo en conjunto con los 33 organismos defensores de derechos humanos, yo quisiera hablar un poquito de la importancia que tenemos a nivel local, estatal, federal e internacional con una visión global de lo que son los derechos humanos. El tema de la exigibilidad de los derechos, cómo exigir esos derechos y que no quede solamente en catálogos de buenas voluntades. Es un trabajo muy complejo. Ya conocimos por parte del doctor Gumersindo el tema jurisdiccional. Nosotros, desde la Procuraduría de los Derechos Humanos, tratamos de garantizar esos derechos con el tema de las recomendaciones, de los diagnósticos, de las propuestas legislativas al Poder Legislativo para que armonicen su legislación y puedan ser exigibles, y también que piensen en un presupuesto basado en derechos humanos para exigir y garantizar estos derechos. Pero sí quisiera que hemos avanzado desde la jurisdicción, todo este trabajo de la Federación, ante la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, que hemos estado trabajando en días pasados. Estuvimos en Baja California viendo el tema del medio ambiente, generar unas mesas de trabajo, la preocupación que debemos de tener como sociedad, pensando en el futuro, el derecho al agua, el acceso al agua, la calidad del agua, la accesibilidad del agua, los grupos vulnerables en condiciones tristes, lamentables, que son nuestros hermanos indígenas de comunidades alejadas que no pueden tener el acceso a este líquido vital. Tenemos muchos retos importantes, retos que sin lugar a duda estos foros, estos talleres y la expertise de distintas ópticas nos pueden ayudar a trabajar. Pero sí quiero hacer mucha hincapié en la importancia y el papel que juegan los órganos. Somos aliados estratégicos de las instituciones. Nuestras recomendaciones en ningún motivo es para estigmatizar, dañar, menoscabar a las instituciones. Estamos en un Estado de Derecho, creemos en las instituciones y somos personas que queremos fortalecer estas instituciones. ¿Cómo hacerlo? Porque también aquí hay un eje rector que es el ser humano. Y escuchando las preguntas que comentaban a nuestro antecesor, el doctor Gumersindo, y veo que hay varios servidores públicos y comentaban preguntas sobre los derechos de los servidores públicos.
también nosotros vemos que son seres humanos y que la investigación que se hace dentro del organismo protector de los derechos humanos, cuidamos el debido proceso, garantía de audiencia. Si bien el procedimiento no es tan rígido como en el tema jurisdiccional, sí agotamos todo ello por la presunción de inocencia. No podemos nosotros adelantarnos a una resolución sin antes haber investigado y valorado todos los elementos de prueba para que esas resoluciones puedan tener un peso muy objetivo y muy real de una circunstancia, de tiempo, modo y lugar, y que lo que nosotros podamos aportar a las instituciones sean elementos para mejorar a las instituciones, que los servidores públicos vean objetivamente una línea de investigación muy seria, muy clara, muy profesional, y sobre todo donde ellos tienen la participación dentro de ese procedimiento. La valoración de la prueba es totalmente distinta que el jurisdiccional, pero también ellos tienen que aportarnos todos los elementos de prueba para acreditar que llevaron a cabo su papel de una manera correcta, íntegra. Los protocolos de actuación. ¿Cómo podemos mejorar? Y ahí es donde nosotros emitimos nuestras recomendaciones, pero siempre con el ánimo, con el respeto de cómo mejorar a las instituciones. Y regresando un poquito, y en esas resoluciones va enclavada la manera de generar las políticas públicas que puedan ser generadores de cómo bajar los recursos para garantizar los derechos sociales, que no queden solamente en buenas voluntades. Y así día con día ir mejorando las instituciones de acceso a la justicia, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al acceso al agua, pero sobre todo que esté como un centro la dignidad de la persona. Es un trabajo realmente muy comprometido, es un trabajo que dentro de la Procuraduría somos 120 personas que trabajamos y muchos de ellos tienen la visión, misión y objetivo de ver cómo podemos mejorar como sociedad. Lo comentaba el doctor, hay que ser factores de cambio y es algo que sí me gusta decir porque las instituciones no es una institución, un edificio, es un ser humano que le da vida, un ser humano que tiene necesidades, tiene prioridades y en ocasiones tienen ciertas cuestiones que van más allá de la responsabilidad del servicio público, tienen situaciones personales. Hay que humanizarnos, hay que hacer conciencia de las carencias, las necesidades y la solidaridad que debemos de tener como seres humanos. Estamos siendo fríos, alejados a una realidad, esa realidad que es importante y me da mucho gusto ver que estemos todos de una manera coordinada. Un gran logro es el día que en este marco de estas charlas, de esta confederación a nivel Estado, que hemos logrado visualizar un día a nivel estatal donde se conmemoren los derechos humanos. Esa conmemoración, ¿qué vamos a lograr, qué vamos a alcanzar? Que se generen políticas públicas que empiecen a las instituciones a que no solamente sea el discurso político, sino que sea el actuar día con día. Dentro de los logros también en el Estado se ha generado modificar la ley orgánica municipal, donde se crea una comisión de derechos humanos y una oficina que se encarga de promocionar los derechos humanos. Ojo, no de investigar las violaciones, esa es una facultad propia del organismo constitucionalmente autónomo que es la Procuraduría, pero sí de generar políticas públicas de promoción, difusión y capacitación. ¿Qué logramos? Trabajar de una manera transversal con estas comisiones, con estas áreas de los municipios para hacer más voces, serlos más visibles, alcanzables. Porque vemos que los derechos humanos, pues todo el mundo dice los derechos humanos, sí, los derechos humanos, pero al momento de exigir los derechos humanos no sabemos cómo exigir nuestros derechos humanos. Un reto que tenemos es seguir apostando al tema de la educación en derechos humanos. Nuestro plan de trabajo de esta administración es el eje número 1, porque sabemos, comprendemos y lo hemos analizado porque el año pasado fue el año históricamente que más personas capacitadas tuvimos en el Estado, más de 124,000 personas. ¿Y qué logramos con eso en las distintas dependencias de gobierno? Bajar el número de quejas y recomendaciones. ¿Y eso qué garantiza? Que tenemos que seguir apostando en el tema de la educación, y ese tema de la educación es un tema de la prevención, de generar la conciencia de las y los guanajuatenses de que somos seres humanos, que debemos
respetarnos, que debemos de entender que hay distintos puntos de vista, distinta manera de ver la vida, y no porque una persona vea la vida tras un lente distinto al mío, esté equivocada. Los equivocados somos nosotros. La verdad es muy relativa. Hay que ser muy respetuosos de las distintas formas de ver. Yo les agradezco nuevamente, maestra Sofía, el tiempo de estar aquí en Guanajuato. Sabemos de los temas importantes, como bien lo acaba de mencionar, de las acciones de inconstitucionalidad que ha estado promoviendo, sabemos las críticas, los señalamientos, pero sí reconocerle el trabajo que ha hecho al frente de la Comisión de Nuevo León, exhortarla que siga haciéndolo, decirle que tiene aliados dentro de la Federación, en Guanajuato, y agradecerle. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa, me gustaría romper un poquito el protocolo y utilizar el atril para hacer algunas breves aportaciones en este panel. Maestro José Raúl Montero de Alba, Procurador de los Derechos Humanos, le agradezco mucho la invitación. Bueno, es más fácil así, ¿va? Gracias. Maestra Sofía Velasco, Presidenta de la Comisión Estatal de Nuevo León de Derechos Humanos, bienvenida a su casa en Guanajuato. Amigas y amigos todos, la plática a la cual me han invitado en este panel, que versa sobre los retos y las perspectivas que tienen los organismos públicos en materia de derechos humanos, la quisiera dividir en estos 15 minutos que tengo de intervención, básicamente en tres grandes rubros. Utilizaré 5 minutos para cada uno de ellos y lo quiero hacer de la siguiente manera, un poco de lo que ya han comentado la compañera presidenta y el procurador. El tema de los orígenes, cómo surgen estos organismos a nivel mundial y después cómo se tropicalizan en el sistema jurídico mexicano. La segunda parte sería la naturaleza, es decir, cuál es la verdadera esencia que tienen estos organismos, y en una tercera parte, pues básicamente lo que es el motivo del panel, que son los grandes retos que actualmente enfrentamos quienes laboramos en estas nobles instituciones. En ese sentido, como ya se ha dicho, estas figuras, si bien es cierto, no recibían este nombre desde épocas ancestrales en Atenas, en Grecia y posteriormente en China y en Venecia, y podemos encontrar en varios lugares, ya había figuras que se asemejan un poco a lo que ahora se conocen como estos organismos. Es en el siglo XIX, concretamente en el año de 1809, en la Constitución sueca, donde se crea esta figura denominada ombudsman, que básicamente se traduce como una defensoría del pueblo. Y esta figura surge en la Constitución derivada de un conflicto que tiene el Parlamento con el rey, un conflicto político en donde el Parlamento crea a nivel constitucional esta figura como un mecanismo que va a dar seguimiento a la administración de justicia y a las políticas públicas y a los actos de administración que hace el rey. En ese sentido, después se va trasladando hasta 110 años después, ¿no? En Finlandia se vuelve a generar una segunda institución, y posteriormente van otros países europeos a incorporar estos modelos, como Dinamarca, como Portugal, como España, y van recibiendo distintos nombres: defensorías del pueblo, ombudsman, contralores sociales, es decir, el nombre va cambiando, pero la esencia fundamentalmente es la misma, como la vamos a analizar a continuación, que es defender a personas que son víctimas del abuso del poder. Esa es básicamente la naturaleza que tienen estos organismos. Una vez explicado esto, estos organismos llegan a Latinoamérica, y como ya se ha señalado, también en México esto no fue la excepción. Evidentemente también ya hay algunos antecedentes históricos. En la academia siempre se dice que el primer antecedente de lo que son estas figuras ocurre en San Luis Potosí con una ley de la Procuraduría de los Pobres, fundada principalmente bajo las ideas de Ponciano Arriaga en 1850 y tantos, y así sucesivamente van surgiendo algunas otras
figuras como propiamente incluso la Profeco en 1975, en Nuevo León en 1979 se crea una Dirección de Defensa de Derechos Humanos bajo el gobierno del gobernador Pedro Zorrilla. En 1984 Colima tiene una Defensoría de Vecinos, y en el 86 y 87 Oaxaca y Guerrero van incorporando, pero las universidades incluso, la UNAM crea una Procuraduría de los Derechos de la Defensa Universitaria, ¿no?, de los derechos académicos, pero es ya propiamente cuando podemos hablar de este sistema ombudsman, cuando en 1989 a nivel federal se crea la Dirección General de Derechos Humanos, que depende de la Secretaría de Gobernación. Un año después, en 1990, por parte de un decreto presidencial se crea lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo desconcentrado, pero es hasta 2 años después, es decir, en 1992, cuando se incorpora a rango constitucional como un organismo descentralizado de la administración pública, logrando su autonomía constitucional como actualmente ocurre hasta el año de 1999. En Guanajuato la historia es más o menos parecida. En 1992 el Congreso crea la ley, que incluso así se llama, que crea la Procuraduría de los Derechos Humanos y cuya entrada en funciones es el 3 de mayo de 1993. De ahí que este es uno de los eventos, concretamente el día de mañana, que se celebra el Día Estatal de Derechos Humanos, como ya lo había señalado el procurador, que es parte de los trabajos y de los logros que ha tenido este organismo de impulsar a nivel con gobierno la creación de un decreto que establezca y conmemora el Día Estatal en Guanajuato de los Derechos Humanos, en virtud de que el 3 de mayo, hace 26 años, fue creado este organismo, alcanzando también su autonomía constitucional aquí en Guanajuato en el año del 2000. Entonces, básicamente, esas son como los orígenes de los que podemos hablar. Ha tenido estas figuras llamadas ombudsman, que en México fundamentalmente reciben el nombre de comisiones de derechos humanos, o procuraduría en el caso de Guanajuato, o algunas otras como defensorías del pueblo de los habitantes. En segundo término, me gustaría enfocarme a lo que es la naturaleza propiamente del ombudsman. Como ya lo había adelantado, fundamentalmente estos organismos fueron creados para defender derechos de las personas que son víctimas del abuso de poder, es decir, una violación a derechos humanos desde un punto de vista vertical, ¿no? Al ratito haré cómo intervenimos las comisiones o qué mecanismos legales podemos tener las comisiones de derechos humanos ante violaciones a los mismos entre particulares, pero básicamente podríamos decir que la naturaleza de estos organismos tiene que ver con los siguientes puntos que quiero relatar. Primero, no son enemigos del gobierno, al contrario, como ya se ha dicho, son aliados estratégicos y son puentes entre ciudadanía y las autoridades. Su función es hacer justicia también, consolidar la democracia, contribuir a la gobernabilidad, intentar resolver de forma práctica y pacífica los problemas entre sociedad y gobierno. Son organismos sin afinidades partidistas, gozan sus titulares de gran prestigio moral y profesional, reciben quejas para transformarlas en recomendaciones que son públicas y no vinculantes, y una atribución importantísima también que tienen, que ya adelantaba la presidenta, es educar, sensibilizar, promover y difundir los derechos humanos. Estas podríamos decir que son unas 10 de las grandes atribuciones que hacen o que tienen como esencia los organismos públicos en materia de derechos humanos. En ese sentido, las recomendaciones se convierten en un instrumento muy importante porque es la forma por excelencia que se tiene en el sistema no jurisdiccional de protección a derechos humanos para reparar integralmente el daño y solventar y erradicar causas estructurales que generan violaciones a derechos humanos. Entonces, es el documento moral y jurídicamente más potente con el que cuentan los derechos humanos. Dicho eso, y ya entrando propiamente en materia del panel,
analizando de manera rápida estos orígenes a nivel mundial, esta esencia o naturaleza que tienen los ombudsman, ¿cuáles son, al menos desde mi perspectiva, algunos de los principales retos y desafíos ineludibles que enfrentan las comisiones de derechos humanos actualmente en nuestro país? El primero de ellos me parece que es que todavía no hemos sido capaces de generar en el colectivo social la idea de que estos organismos solamente sirven para defender delincuentes. Creo que esa percepción equivocada ha generado un falso debate y una falta de credibilidad en algunos momentos ante estos organismos. Tenemos que ser muy puntuales que nosotros defendemos a víctimas de abuso de poder, que el tema de quiénes cometen o no un delito, eso le toca decidirlo a instancias jurisdiccionales. Nosotros defendemos la dignidad de toda aquella persona que es víctima del abuso de un poder por parte del Estado. Me parece que debemos todavía seguir consolidando que sean instituciones sencillas, antiburocráticas, cercanas a la gente y sobre todo a las víctimas. También me parece que debemos consolidar el protagonismo en la agenda de derechos humanos, sobre todo a partir, como ya se ha dicho, de la reforma de 10 de junio de 2011, en donde el catálogo de estos derechos se ha ampliado y ahora tenemos un abanico de protección para hacerlos efectivos y garantizables de una manera más efectiva. No solamente como tradicionalmente se había señalado de los derechos humanos de naturaleza civil o política, sino aquellos derechos denominados como económicos, sociales y culturales y ambientales, que durante mucho tiempo incluso la Suprema Corte determinó que eran normas de contenido programático y por lo tanto no podían ser exigibles. De ahí que ahora, de acuerdo a esta reforma, derechos como la protección a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, etcétera, pueden ser exigibles a través de distintas instancias, sí jurisdiccionales, pero también no jurisdiccionales, como ya se ha venido señalando en las conferencias previas. Me parece que también tenemos que seguir apuntalando en temas que nos ocupan como sociedad mexicana, que es la igualdad de género, la trata de personas, la protección a la salud, servicios educativos, diversidad sexual, derechos laborales, personas con discapacidad, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, migrantes, sistema penitenciario, población jornalera agrícola y un sinfín de números que, si se fijan, tenemos grandes retos para que los derechos humanos que están reconocidos ya normativamente, en donde ha habido un avance muy importante, se conviertan en realidades concretas en la vida diaria de las personas. Ese me parece que es uno de los retos fundamentales que tenemos como organismos. Y finalmente, como les decía, si bien en México hay un gran avance en el tema de reconocimiento en materia de derechos humanos, me parece que todavía el gran talón de Aquiles que tiene el rubro de los derechos humanos es la efectividad, el hacerlos justiciables, exigibles, y creo que los organismos de derechos humanos jugamos un papel esencial para que esto se logre. Otro punto importante, otro reto importante que tienen estos organismos es el empoderamiento en las personas y en sus derechos y reducir las brechas de desigualdad a través de políticas públicas y señalar esas cuestiones que faltan en los gobiernos. Finalmente, me parece que hay que apostarle mucho a la cultura de la legalidad, seguir capacitando. Estos foros son un gran ejemplo de ello. La cultura de legalidad que puede combatir 4 grandes flagelos que tiene la sociedad mexicana, como es la corrupción, la impunidad, la violencia y la inseguridad. Entonces, entre más se conozcan y se difundan los derechos, las personas somos capaces de exigirlos y señalar que no sean violentados. Y concluyo esta exposición porque me parece que uno de los puntos y retos y desafíos más importantes que tenemos como instituciones es combatir los discursos de odio y xenofóbicos que están imperando pues en muchos lugares del mundo. México no es la excepción, porque polarizan de manera grave a las sociedades. ¿Y cómo se combate esto? No se combate con vituperios, sino con la razón, la justicia y la ley. Y me parece que ahí las comisiones de derechos humanos tenemos un área de oportunidad muy importante para el tema del conocimiento de esto que es vital para las personas, la defensa de nuestra dignidad humana. Muchas gracias por su atención. Muchas felicidades, maestra. Buenas tardes.
a nombre de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, encabezada por el Procurador José Raúl Montero, hago entrega a la maestra Sofía del presente reconocimiento. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer estar aquí con ustedes y felicitarlos porque además, hasta donde sé, es el único estado que tiene un Día Estatal de Derechos Humanos. Entonces, bueno, pues enhorabuena también para ustedes. Felicidades y muchas gracias. Gracias, Procurador.